Hello everybody! Today let's remember the topic of sedentary and nomadic groups. Hoy vamos a recordar el tema de los grupos nómadas y sedentarios. Let's start. Okay, remember, nomads is a person who moves from one place to another. Los nómadas eran los grupos que estaban conformados por personas que se movían de un lugar a otro. The nomads was walking every time. Los nómadas estaban caminando todo el tiempo. Se movían de un lugar a otro. Moves from one place to another. Okay. Now, sedentary groups. The sedentary groups are groups of people settling in a place. Eran los grupos de personas que se asentaron en un determinado lugar, es decir, se quedaron en un lugar. Why? Because in this place they find everything they need to live. Porque en ese lugar ellos encontraron todo lo que necesitaban para vivir. For example, the food, for example, the water, for example, the refuge. Encontraron el alimento, encontraron el agua, encontraron el refugio. Y por eso se quedaron en ese lugar. Nomadic groups note that when they drop seeds, the seeds generate new plants and fruits, and in this form appear the agriculture. Entonces, los grupos nómadas notaron que cada vez que una semillita caía al suelo, esa semillita formaba una nueva planta y esa planta daba frutos. De esta forma apareció la agricultura, and the agriculture was the first step to the sedentary life. Y la agricultura se convirtió en ese primer paso para la vida sedentaria. Okay, the sedentary and nomads organized groups. Los sedentarios y nómadas organizaron grupos. The first group was the hordes. The hordes were nomad groups. El primer grupo fueron las hordas y las hordas estaban formadas por grupos de nómadas. The hordes was dedicated to the gathering and hunting. Estaban dedicados a la cacería y se reunían con este fin, la cacería. The hordes was made by members of the same family. Estaban formados por miembros de una misma familia. And they had a leader. Ellos tenían un líder. Usually was the most skilled in hunting or the oldest man. Usualmente era el hombre que tenía más experiencia en la cacería y el hombre de mayor edad, el hombre más viejo de la familia. Ese era el líder. Other group was the clans. The clans were sedentary groups. Entonces, a diferencia de las hordas, los clanes estaban formados por grupos sedentarios, mientras que las hordas estaban formadas por grupos de nómadas. The clans mix activities, hunting and livestock care. Entonces ellos mezclaban actividades como lo eran la cacería y también como lo era la ganadería, el cuidado del ganado. Clans was made by members of different families. Estaban formados por miembros de diferentes familias. They had gods and leaders. Tenían dioses y tenían líderes. And they had rules. Y tenían reglas. The other groups was the tribes. El otro grupo fueron las tribus. Were sedentary groups. También eran grupos sedentarios. They was made by set of clans. Estaban formados por grupos o conjuntos de clanes. They develop better farming techniques and livestock activities. Entonces ellos desarrollaron mejores técnicas para la agricultura y también para la ganadería. Exchange products with other tribes. Intercambiaban productos con otras tribus and built sites to adore their gods. Construyeron sitios para adorar sus dioses. Entonces las tribus ya estaban mucho más organizadas, intercambiaban productos con otras tribus, tenían técnicas de agricultura, técnicas de ganadería y digamos que eran mucho más grandes que los clanes y que las hordas, ¿ok?